Buenos días. Hoy nos acompañan para hablar de mercados y del contexto Romualdo Trancho de Allianz Global Investors y Almudena Mendaza de General Investments. Estamos en un contexto complicado, ¿no? Llevamos unos meses pues, con las subidas de tipos por parte de los bancos centrales, con las altas tasas de inflación que hacen que muchos analistas estén descontando esta recesión que parece que nunca llega, y luego este entorno geopolítico bastante inestable. En este escenario, ¿cuál es vuestra recomendación para la aproximación hacia los activos de riesgo? Pues tenemos una recomendación de cautela. Hay muchos factores, tanto geopolíticos que comentabas, de política monetaria, el endurecimiento de las condiciones financieras está afectando a las compañías, está afectando a los particulares. Hay temas también relacionados con la política fiscal, el crecimiento económico. Nuestro escenario central en la segunda parte del año es recesión, tanto en Europa como en Estados Unidos, y esto nos hace además, como te digo, reforzar ese posicionamiento de cautela teniendo en cuenta los factores que nos preocupan. Si además miramos hacia qué ha pasado con los activos de riesgo en las últimas situaciones de crisis financiera o de crisis económica, los activos de riesgo empiezan a hacerlo bien siempre una vez que ya estás en fase de recesión. Entonces preveemos que puede haber escenarios de volatilidad y que por lo tanto esa cautela es la base que la recomendación para los clientes. Y Almudena, se habla mucho, llevamos muchos meses hablando sobre el potencial que tiene la renta fija corporativa sobre todo. No obstante, hemos visto unos meses complicados también, porque lo que ha pasado con la banca americana, luego con Credit Suisse, ha hecho que los spreads, sobre todo financieros, se hayan ampliado. ¿Seguís viéndole potencial a la renta fija corporativa para los próximos meses ante el escenario este complejo que se dibuja? Pues es una respuesta no compleja, sino un poco contradictoria. Sí y no. Seguimos pensando que la renta fija, como viene siendo desde prácticamente finales de 2022, es uno de los activos que más interesante nos va a seguir resultando durante este año. Si bien nosotros desde General Investment sí que tenemos una visión de que podemos ver algún tipo de movimiento un poquito más fuerte de cara al verano, lo que llaman los especialistas un sell-off, ¿no? Que se produzca pues algún tipo de movimiento. No puede haber, desde nuestro punto de vista, un mantenimiento en las condiciones crediticias como las estamos viendo desde el principio de año. Los diferenciales tienen que, de alguna manera, moverse, por así decirlo. Tenemos que ver algo más de dispersión. Eso también se traduce en oportunidades, por lo cual, por eso te decía que nuestra respuesta es sí y no. Creemos que va a haber más oportunidades, pero seguramente no tan generalizado como hemos visto, donde prácticamente todo lo que comprases, tú te hacías una cartera de bonos el primer trimestre del año y daba igual en calidad crediticia lo que estuvieses a nivel de sector, a nivel de compañía comprando, que todo te iba a dar un cupón similar y unas rentabilidades esperadas. Pensamos que va a haber dispersión, que va a haber ineficiencias de mercado, porque no puede seguir continuando, esos niveles la renta fija. Bien se han adelantado por el movimiento de Credit Suisse y de los bancos, pero no solamente por eso. Este movimiento se tenía que producir en general por el flujo masivo de entradas que ha habido también en renta fija corporativa, sobre todo en calidad de inversión desde en los últimos 6-7 meses, ¿no? Por lo cual, nosotros también invitamos un poco a buscar dentro de renta fija, en nuestras recomendaciones, otro tipo de activos, como pueden ser los gobiernos, por ejemplo, que yo creo que desde 2012, personalmente, y me estoy echando años encima, no había hablado de gobiernos, de nuevo, en charlas como estas, ¿no? Y pensamos que es un buen momento, de nuevo, para prestar atención a los gobiernos, a prestarle dinero a los países, sobre todo en Europa, incorporarlo a la cartera, o sea, que seguimos hablando de renta fija, pero en vez de calidad crediticia, crédito corporativo, crédito gubernamental. ¿Y duraciones tanto en corporativa como en gobiernos? ¿Creéis, a pesar de que las curvas estén muy invertidas, que hay que tomar duración o creéis que mejor el corto plazo para reducir riesgo? Pues depende un poco de cuál va a ser tu enfoque, un poco de si quieres complementar precisamente lo que es deuda gubernamental con la deuda crediticia. Nuestra apuesta es o bien mirar la renta fija gubernamental, por ejemplo, muy cortito plazo y complementarlo con crédito algo más de duración y que tengas, una duración media aceptable que te permita captar, las oportunidades del mercado, o bien si tienes ya una visión muy concreta, que yo no la tengo, sobre lo
lo que va a hacer la señora Lagarde sobre los tipos de interés, entonces sí no te puedes subir al tren de la duración y apostar pues, duraciones más en torno a los 4 o 5 años en gobiernos, incluso en crédito. Pero pensamos que mientras que el escenario todavía sea algo incierto en cuanto a tipos de interés y si hemos llegado a la última subida, nos quedan 2 más, lo prudente es buscar todavía duraciones ciertamente cortitas. Romualdo, como decía Almudena, estamos viendo que todavía los bancos centrales siguen subiendo tipos, que sobre todo en renta fija vemos una volatilidad muy alta, muy elevada, siendo un activo que en principio es conservador. Es mentirosa, sí, porque no es ni renta ni fija. O sea que... Sí, pero estamos viendo mucha volatilidad. El mercado de renta variable está algo más tranquilo, por lo menos las últimas semanas, y en cambio la renta fija, probablemente por el escenario de inflación, lo que hablábamos antes, ¿no? Inflación, bancos centrales subiendo tipos, sigue muy volátil. En vuestra casa, ¿seguís pensando que ese escenario de volatilidad va a perdurar en la renta fija? ¿Creéis que también es un activo que hay que incrementar el riesgo en la cartera? Pues la renta fija, efectivamente, volvemos a hablar de renta fija, que llevábamos muchos años sin hablar de renta fija, pero esa aproximación de cautela que comentaba al principio también la tenemos para el activo de renta fija. Pensamos que el mercado no está descontando un escenario tan complicado desde el punto de vista macroeconómico como podemos prever nosotros para los próximos meses y que por lo tanto hace que tanto desde el punto de vista de duración como de riesgo crediticio estar todavía con esa asunción de menor riesgo. También es verdad que siendo muy selectivo se puede encontrar emisiones de 3-4 años de alta calidad crediticia con unas yields cercanas al 5%. Pues eso sí que tiene sentido si no tengo necesidad en el corto plazo de esa inversión y puedo aguantar a vencimiento, pues sí que pensamos que ahí hay valor, pero en general y como definición de nuestra visión para la clase de activo, también de cautela. Muy bien. Y Almudena, el año pasado se habló mucho de las caídas de la renta fija históricas, caídas también en la renta variable, de que esas carteras tipo 60-40 que se habían acabado, ¿no? Que eso ya no tenía sentido, que no descorrelacionaban. Estamos hablando mucho de renta fija, de que el activo ha vuelto, de que es una oportunidad. Entiendo que tienen sentido esas carteras y que seguir recomendando para un perfil dinámico estar en los dos activos. Sí, fíjate, David, que 2022 fue posiblemente el peor año para las carteras, lo que llamamos mixtas, ¿no? El perfil mixto, que además es tan aceptado por los inversores normalmente, ¿no? por el carácter moderado. Fue el peor año, insisto, y el primer trimestre de 2023 ha sido prácticamente el mejor. En cambio, porque veíamos que iba todo bien, ¿no? Iba la renta variable, la renta fija. Entonces, ese 60-40 ha sido pues, precisamente un binomio ganador. Nuestra visión es que estamos en un nuevo paradigma de mercado, ¿no? Lo decías tú antes, tenemos inflación, tenemos tipos de interés, pensamos que vamos a vivir con inflación los próximos años, seguramente no en niveles tan altos todavía como estamos viendo, pero va a persistir, es decir, estamos en una nueva era. En esa nueva era, seguramente esa cartera 60-40 no es del todo la única solución o no es del todo eficiente como ha sido en los últimos años, donde no teníamos tipos de interés positivos, donde no teníamos inflación y donde no teníamos el escenario macroeconómico que sí que tenemos ahora, ¿no? Por lo cual, la respuesta es, creemos que hay que añadir algo más, tenemos que tener una visión algo más amplia en cuanto a incorporar una serie de estrategias, no tanto de activos, ¿no? Sino de una serie de estrategias a nuestras carteras que nos permitan de alguna manera navegar esta nueva digamos, situación macroeconómica en la que vivimos. Pues no sabemos si también tenemos que de manera estructural pensar más en materias primas. Estructuralmente tenemos que incorporar más alternativos a nuestra cartera para de alguna manera vernos beneficiados de momentos como los que decíamos ahora, donde hay valores relativos que nos pueden precisamente dar oportunidades de inversión sin meternos en muchas complejidades, donde tenemos que tener más claro que los activos reales están ahí también para buscar e intentar batir a la inflación. Es decir, la cartera 60-40 no se ha quedado obsoleta,
pero sí pensamos que necesita actualizarse y, de hecho, en un escenario multiactivo, multiestrategia, pensamos que es de la manera más adecuada de en los próximos incluso años para un inversor moderado, pues poder obtener todos los beneficios manteniendo su nivel de retorno-riesgo, que al final siempre nos va a marcar, ¿no? Tu perfil de retorno-riesgo no debe cambiar, pero sí que ha cambiado el escenario en el que jugamos ese perfil, ¿no? Por lo cual hay que salir un poquito más de nuestra zona de confort y no seguramente pensar en el 60-40, porque nos puede pasar lo que hemos visto, ¿no? Primer trimestre del año espectacular los dos activos y luego tener, bueno, pues va a haber volatilidad en renta fija, va a continuar, y en renta variable yo estoy totalmente de acuerdo con lo que comentaba también Romualdo, pues seguramente veamos un mejor comportamiento, la volatilidad prácticamente no se está moviendo, seguimos sin mínimos, pero en algún momento seguramente despegará. Y para no tener esos sustos, pensamos que tenemos que tener una mente un poco más amplia e incorporar otras estrategias y activos a nuestra cartera. Muy bien. Bueno, estamos en un escenario complejo, ¿no? Lo que decíamos, ¿no? Bajo crecimiento económico, que eso yo creo que en los países occidentales va a seguir durante mucho tiempo, altas tasas de inflación. Claro, se habla mucho de estilos de inversión, del growth, del value. ¿Qué aproximación, qué tipo de compañías os gustan más en este escenario tan complicado, ¿no? Para las propias compañías, para las empresas? Pues mira, aquí hay dos cuestiones a considerar antes de la respuesta. La primera, efectivamente, las circunstancias que tenemos o que prevemos que pueden suceder para los próximos meses, y luego la aproximación que nosotros tenemos hacia la renta variable, en el sentido de que exigimos largo plazo, queremos ser socios, queremos ser inversores y no queremos ser especuladores del corto plazo. En ese sentido, básicamente buscamos tres características que, así dicho, parece muy fácil, pero luego hay que encontrarlas. La primera es características de crecimiento estructural, y eso lo que quiere decir es que, independientemente de la fase del ciclo económico en la que estés, son compañías que lo hagan bien. Si estás muy focalizado en compañías que dependen mucho del ciclo económico, dado que la previsión no es la más positiva, pues ese tipo de compañías no lo van a hacer, y por lo tanto buscamos características de crecimiento estructural. La segunda característica, que así dicha es calidad, es como evidentemente todos queremos calidad, pero nosotros entendemos calidad por buen equipo gestor, barreras de entrada, poder de fijación de precios, que eso es muy importante en un entorno de alta inflación, que si yo tengo aumento de los costes por un lado, sea capaz de poder aumentar el precio de venta de mis productos o mis servicios para mantener mi margen, y ese es el tipo de compañías que en este entorno pensamos que tiene sentido. Y en tercer lugar, que nunca hay que olvidar, valoración atractiva, porque muchas veces las compañías de calidad y de crecimiento estructural, el mercado es lo que está buscando y se encuentran en unos niveles de valoración que probablemente el retorno que podemos obtener está un poco más ajustado. Si conseguimos encontrar, y es lo que tratamos de hacer, de crecimiento estructural, calidad y valoración atractiva, vamos a tener una cartera todoterreno para los próximos años. Muy bien, y Almudena, en este sentido hemos visto los últimos años unas locuras entre el growth, el value. En 2020, a raíz de la pandemia, subidas espectaculares en todo lo que era tecnología. A partir de marzo de 2021, todo lo contrario, caídas muy importantes en muchas tecnológicas que perdían dinero. El value en 2022 volvió a recuperar mucho del terreno perdido. Pero esta primera parte del año, probablemente por la caída de los tipos de interés a largo plazo, el growth está volviéndolo a hacer bien. ¿Qué preferís vosotros en este sentido? ¿Growth, value? ¿Qué creéis que lo va a hacer mejor? Los dos. No, es cierto que hemos vivido desde los últimos 3-4 años la mayor rotación por estilo que jamás se ha visto, ¿no? Yo creo que los gestores activos que tenían han visto precisamente movernos del growth al value, del value al growth, y los inversores un poco muchas veces descolocados. Ahora va bien esto, ahora va mal lo otro. Para nosotros, a partir de este año, independientemente de que el growth aparentemente lo esté haciendo también bien en las últimas semanas o meses, pensamos que, insisto, en un nuevo paradigma, en una nueva era, vale la pena buscar empresas de calidad. Ahí estamos bastante alineados con lo que comentaba Romualdo,
pero que intentar mirarlas desde un eje distinto, ¿no? Nosotros no vamos a apostar para 2023 por un estilo concreto de gestión, sabiendo que hay oportunidades posiblemente en los dos. Nuestra apuesta es mirar de nuevo a los índices y buscar dentro de los índices esas compañías, extraer valor de esas compañías, de nuevo volver un poco a ese análisis fundamental que tenga una serie de características que me hagan pensar que invertir en esa compañía tiene sentido, y desde nuestro lado estamos apostando mucho por añadirle un análisis extra, que es el análisis sobre la innovación, la capacidad que tienen las compañías de innovar. Innovar puede ser en su modelo de negocio, porque tengan un producto o un servicio absolutamente novedoso y que no tenga, digamos, competidores, y eso lo vamos a encontrar. La innovación no va solamente asociada a la tecnología, que esto también yo creo que es muy recurrente pensar que solamente las compañías tecnológicas son las únicas que innovan. No. En Europa, por ejemplo, nosotros en Generali tenemos identificado hasta 10 sectores, que es una muy buena representación, donde vamos a encontrar compañías que son innovadoras en su propia industria o sector. Eso es lo que nosotros creemos que en un año como 2023 también va a marcar la diferencia. Y pueden ser compañías de crecimiento, compañías de valor, compañías de calidad. Vamos a encontrar esas oportunidades y pensamos que es la única manera de, desde gestión activa, poder aprovechar oportunidades de inversión, que a verlas, haylas. Por lo cual no nos decantamos por un estilo, sino que pensamos que tenemos que analizar las compañías desde un eje muy fundamental y añadiéndoles esa posibilidad de innovar en un entorno macroeconómico nuevo y distinto.